Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien y listos para sumergirnos en un chisme jugoso, de esos que nos encantan. Hoy prepárense porque vamos a destapar la olla de secretos de una de las parejas más queridas y mediáticas de la televisión turca, Can Yaman y Demet Özdemir. Exacto, vamos a hablar de esa fiesta secreta y de lo que realmente pasó porque, como siempre, la verdad a veces es mucho más interesante que lo que nos cuentan. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te quedes, te suscribas y actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Aquí nos dedicamos a explorar el mundo de las celebridades, a analizar sus romances, desentrañar rumores y, por supuesto, a dar nuestra humilde opinión. Así que ponte cómodo que esto está por comenzar. Para ponerlos en contexto, Can Yaman y Demet Özdemir, dos estrellas indiscutibles de Turquía, protagonizaron la exitosa serie Erkenci Pájaro Soñador, que conquistó a audiencias de todo el mundo. La química entre ellos en la pantalla era innegable y pronto, los rumores sobre un romance en la vida real comenzaron a circular con fuerza. La prensa, los fans, todos querían saber, ¿estaban juntos? La realidad en un principio fue un poco difusa. Ellos, con esa habilidad que tienen las celebridades para mantener el misterio, alimentaban las especulaciones con gestos, fotos sospechosas y declaraciones ambiguas. Pero lo que realmente desató la locura fue precisamente la famosa fiesta secreta. Según cuentan las crónicas y los chismecillos de la época, esta fiesta tuvo lugar en un lugar privado, lejos de las cámaras y de los paparazzi. Supuestamente solo asistieron amigos cercanos y colegas de la serie. La atmósfera, al parecer, era de lo más íntima y festiva. Pero, ¿qué hacía esta fiesta tan especial para que se le catalogara como secreta? ¿Qué se escondía detrás de esas puertas cerradas? Pues bien, el principal motivo de esta clandestinidad era proteger la intimidad de Can y Demet. Recordemos que en ese momento su posible relación era el tema del momento. Los medios de comunicación los seguían a todas partes, cada salida, cada encuentro, era analizado al detalle. La presión era enorme. La fiesta entonces se convirtió en un refugio, un espacio donde podían ser ellos mismos, sin la mirada constante del público. Pero, ¿qué más podemos desentrañar sobre este evento? Para entender completamente el contexto, es crucial analizar la dinámica de las celebridades en Turquía. La industria del entretenimiento turca, aunque globalmente reconocida, tiene sus propias reglas y presiones. Los actores y actrices turcos suelen ser figuras públicas muy protegidas y observadas. Sus vidas personales, especialmente sus relaciones sentimentales, son objeto de intenso escrutinio. Los medios de comunicación, ávidos de noticias, suelen perseguir cualquier indicio de romance, convirtiendo a las parejas en el centro de atención. Esto puede llevar a una invasión de la privacidad, a la invención de historias y a la creación de una narrativa mediática que a veces dista mucho de la realidad. Can Yaman y Demet Özdemir, en ese momento, estaban en la cúspide de su fama. Erkenci había arrasado en audiencias, catapultándolos a la fama internacional. La serie, con su trama romántica y sus hermosas locaciones, enamoró a millones de espectadores en todo el mundo. La química entre ellos, que era el corazón de la serie, se tradujo en una oleada de especulaciones sobre su vida personal. Era inevitable que el público se preguntara si el amor que veían en la pantalla se extendía a la vida real. La fiesta secreta entonces se convirtió en el evento crucial que alimentó estas especulaciones. Era el momento perfecto para que la prensa y los fans analizaran cada detalle, cada gesto, cada foto. ¿Qué comían? ¿Con quién hablaban? ¿Cómo se miraban? Todo era material para la especulación. La fiesta en sí misma era una declaración de intenciones, una forma de celebrar el éxito de la serie y al mismo tiempo de proteger su intimidad. Era un acto de rebeldía contra la intromisión mediática, una forma de recuperar el control sobre sus propias narrativas. Pero, ¿qué sucedió realmente en esa fiesta? Las versiones, como suele pasar, varían. La verdad, como siempre, es un rompecabezas que se arma con piezas dispersas, a veces contradictorias. ***, las versiones contrapuestas y la búsqueda de la verdad ***. La primera versión, la más romántica y sugerente, habla de una noche llena de pasión y conexión. Se describe una atmósfera de complicidad, risas y miradas que hablan por sí solas. Se rumorea que la tensión sexual entre Can y Demet era palpable, que la noche estuvo llena de bailes, brindis y momentos íntimos.
Esta versión, alimentada por la imaginación de los fans y por la intriga de la prensa, pinta un cuadro idílico de un amor floreciente, de una conexión profunda que trascendía la pantalla. Sin embargo, hay otra versión, más sobria y pragmática, que describe una velada centrada en la amistad y en la celebración del éxito de la serie. Según esta versión, la fiesta fue un encuentro entre amigos, una oportunidad para agradecer a todo el equipo el esfuerzo realizado. Se habla de conversaciones animadas, de risas compartidas y de un ambiente festivo, pero desprovisto de la intensidad romántica que se le atribuye en otras versiones. La verdad probablemente se encuentra en algún punto intermedio. Es posible que ambas versiones tengan algo de cierto. Tal vez hubo momentos de conexión romántica, de miradas cómplices y de una palpable atracción. Y tal vez también hubo momentos de amistad, de camaradería y de celebración. Lo más probable es que la fiesta haya sido una mezcla de ambas cosas, una celebración del éxito, una oportunidad para estar juntos y quizás el inicio de algo más. *** El papel de los testigos y la información fragmentada ***. Es importante recordar que las fuentes de información sobre la fiesta secreta son escasas y, en muchos casos, poco fiables. La mayoría de las versiones provienen de fuentes anónimas, de rumores que circulan en los medios de comunicación y en las redes sociales. Es difícil saber qué tan precisas son estas fuentes y qué tan sesgadas pueden estar. Los testigos directos, los pocos que asistieron a la fiesta, probablemente tengan sus propias versiones de la historia. Pero, ¿están dispuestos a revelarlas? ¿O prefieren guardar silencio para proteger su propia privacidad y la de los protagonistas? La información fragmentada, la falta de testimonios directos y la presión mediática dificultan la tarea de reconstruir la verdad. ***. Las fotos y las redes sociales, el reflejo de una era ***. Después de la fiesta, las redes sociales se convirtieron en el principal escenario de especulación. Las fotos de Khan y de Met juntos, tomadas en diferentes momentos y lugares, comenzaron a circular por la web. Se les veía en restaurantes, en el gimnasio e incluso en viajes cortos. Cada foto era analizada al detalle, cada gesto, cada mirada, era objeto de interpretación. Las redes sociales, en este caso, sirvieron como un espejo de la fascinación del público. Los fans, a través de sus comentarios y publicaciones, expresaban su deseo de ver a Khan y Demet juntos en la vida real. Crearon fanfics, editaron vídeos y compartieron sus propias teorías sobre la relación. Las redes sociales, con su inmediatez y su capacidad de conectar a las personas, amplificaron los rumores y alimentaron la especulación. ***. El silencio estratégico, el arte de mantener el misterio ***. Khan Yaman y Demet Özdemir, con esa astucia que caracteriza a las estrellas, mantuvieron una postura ambigua. Nunca negaron ni confirmaron su relación. Este silencio, lejos de calmar las aguas, avivó aún más la llama de la especulación. El silencio estratégico es una herramienta que las celebridades suelen utilizar para controlar la narrativa mediática. Al no confirmar ni negar los rumores, mantienen el misterio y atraen la atención del público. Generan intriga y hacen que la gente hable de ellos. Este silencio, en última instancia, es una forma de proteger su intimidad y de mantener el control sobre su imagen pública. ***. El final del capítulo, cada uno por su camino ***. Sin embargo, los meses pasaron, y el romance, si es que existió, no prosperó. Después de un tiempo, la relación entre Khan y Demet comenzó a enfriarse. Los encuentros se hicieron menos frecuentes, y los rumores sobre una posible ruptura empezaron a sonar con fuerza. Finalmente cada uno siguió su propio camino. Khan Yaman se enfocó en su carrera, consolidándose como un actor de renombre internacional, participando en producciones en Italia y dejando su huella en el mundo del espectáculo. Demet Özdemir, por su parte, continuó cosechando éxitos en Turquía, protagonizando nuevas series y consolidándose como una de las actrices más queridas del país. La ruptura, en sí misma, no fue una sorpresa. La intensa presión mediática, la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio público y las agendas profesionales de ambos, seguramente jugaron un papel importante en la decisión de separarse. ***. ¿Qué podemos concluir sobre la fiesta secreta? ***. La respuesta definitiva a la pregunta de qué sucedió en la fiesta secreta, probablemente nunca la sabremos con certeza. La información es fragmentada, las fuentes son poco fiables y la privacidad de los protagonistas debe ser respetada.
Lo que sí podemos afirmar es que la fiesta fue un evento que marcó un antes y un después en la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Simbolizó muchas cosas. La presión mediática la fiesta puso de manifiesto la inmensa presión mediática que sufren las celebridades, la constante necesidad de proteger su intimidad y la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio público. La complicidad demostró la complicidad y el cariño que existía entre ellos, la conexión especial que compartían, tanto en la pantalla como fuera de ella. El poder del misterio la fiesta, y el posterior silencio de ambos, demostraron cómo las celebridades pueden utilizar el misterio para mantener viva la atención sobre ellos y controlar la narrativa mediática. El reflejo de la fama la fiesta, en última instancia, fue un reflejo de la fama, del éxito y de la complejidad de la vida en el ojo público. El legado de Can y Demet, un romance inolvidable Aunque su romance o no romance no llegó a buen puerto, Can Yaman y Demet Özdemir nos regalaron momentos inolvidables en la pantalla. Su química era innegable y su historia, con sus altibajos y sus misterios, sigue fascinando a sus fans en todo el mundo. El legado de Can y Demet es mucho más que un simple rumor sobre una fiesta. Es una historia sobre el amor, la amistad, la fama y la complejidad de la vida en el mundo del espectáculo. Es una historia que, a pesar de sus misterios, sigue inspirando y emocionando a millones de personas en todo el mundo. La importancia de la privacidad y el respeto Es importante recordar que, más allá de los rumores y las especulaciones, Can Yaman y Demet Özdemir son personas con sentimientos y con derecho a su privacidad. El respeto a su intimidad es fundamental, especialmente en un mundo donde la información se difunde a la velocidad de la luz y donde la línea entre la vida pública y la privada es cada vez más delgada. La reflexión final, ¿qué queda de la fiesta secreta? En definitiva, la fiesta secreta de Can Yaman y Demet Özdemir es un ejemplo de cómo la fama, el misterio y la especulación pueden entrelazarse en el mundo del entretenimiento. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fama, sobre la presión que sufren las celebridades y sobre la importancia de respetar su privacidad. Ahora te invito a que dejes tus comentarios. ¿Qué opinas tú sobre la relación entre Can y Demet? ¿Crees que realmente estuvieron juntos? ¿Cuál es tu momento favorito de Erkencikus? ¿Qué crees que realmente pasó en esa fiesta? Comparte tus opiniones, me encanta leerlas y debatir con ustedes. Y bueno, llegamos al final del vídeo. Espero que te haya gustado este chismecito y que hayas disfrutado de esta inmersión en el mundo de Can Yaman y Demet Özdemir. Recuerda que aquí siempre encontrarás información interesante y entretenida sobre tus celebridades favoritas. No te vayas sin dejar tu like, compartir este vídeo con tus amigos y, por supuesto, suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para no perderte ningún vídeo nuevo. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo chisme. Adiós.